Bendiciones, les habla Ricardo Álvarez y hoy compartiremos la clase 7 de Teología Sistemática, tocando los temas de unitarismo, unicidad, triteísmo y trinidad. Comenzamos. ¿Qué es el unitarismo? El unitarismo enseña que Dios es simplemente uno, una unidad absoluta. Por lo tanto, el unitarismo rechaza las doctrinas de la Trinidad y la deidad de Cristo. Los unitaristas enseñan que Jesús fue un hombre inspirado, un gran maestro y un ejemplo a seguir, pero ciertamente no Dios. El arrianismo, que se abordó en el Concilio de Nicea, enseñaba que Jesús no era completamente Dios. De parte de Arrio, se afirmaba que la esencia de Jesús era similar a la del Padre, pero no igual. Y de parte de Atanasio, que era su oponente en el discurso o en la argumentación, decía que Jesús compartía la misma esencia que el Padre, por lo tanto, era Dios. Esta discusión se zanjó o se terminó con un edicto imperial, lo que no gustó a Atanasio. Atanasio esperaba que la discusión se ganara en base a la argumentación. Esto trajo problemas. Incluso después de Nicea, siempre hubo algunos grupos que negaban la deidad de Cristo y la Trinidad, sosteniendo alguna forma de teología unitaria. Después de la Reforma, el unitarismo pareció tener una especie de resurgimiento, ya que varios grupos sintieron más libertad para romper con la doctrina oficial romana trinitaria católica. El unitarismo comenzó a florecer en varias partes de Europa. Gradualmente, un número de ministros individuales de la Iglesia de Inglaterra abrazó el unitarismo y más tarde se formaron sociedades unitarias, grupos que afirmaban el unitarismo o la unidad de Dios como uno absoluto, y algunos lugares que afirmaban o denominaciones ya formadas en Europa se pasaron de el calvinismo al unitarismo, formando estas sociedades y surgiendo iglesias en ese sentido, iglesias unitarias. Ahora, ¿qué es el universalismo unitario? El nombre de la iglesia universalista unitaria o unitaria simplemente proviene de la negación que hacen de la doctrina de la Trinidad y su creencia de que todos los seres humanos ganan la salvación por el simplemente hecho o el simple hecho de ser personas. Según los universalistas, la sola idea de que alguien puede ir al infierno no es compatible con el carácter de un Dios amoroso. Sus raíces se remontan al siglo XVI, cuando las creencias unitarias se hicieron populares durante la Reforma. El pensamiento unitario y el pensamiento universal se fusionaron a fines del siglo XVIII en América, durante la era de la razón. La élite intelectual de aquella época negó creer en enseñanzas bíblicas tales como la pecaminosidad del hombre y la condenación eterna. Por el contrario, abrazaron la idea de un Dios amoroso que nunca haría que una persona sufra. Explico esto un poquito. El Evangelio se debe predicar a toda criatura, en ese sentido ser universal, pero hay dos términos relacionados con la palabra universal. Uno de ellos es universalismo, en el que todos los hombres, al final de cuentas y al final del tiempo, serán salvos, porque ellos no conciben la idea de un Dios que vaya a juzgar y en base a ese juicio emitir condenación a aquellos que no estén en Cristo. Por otro lado está la universalidad del Evangelio, y eso cuadra con el pensamiento cristiano conservador y pentecostal. El Evangelio debe ser predicado a toda criatura, y por ello están el evangelismo, están los misioneros, está la idea de ir y predicar el Evangelio.
La idea del universalismo no es nueva. Se menciona a Marción, que ya en el año 140 o a mediados del siglo II era un dualista en cuanto a Dios. Para él, el Dios del Antiguo Testamento no cuadra con la idea de un Dios de amor del Nuevo Testamento. Por lo tanto, él forma su canon con un Evangelio de Lucas algo reducido y solamente 10 epístolas o cartas de Pablo. En este canon que tiene Marción, que es considerado hereje, no está el Dios condenatorio, por así decirlo. Al contrario, solamente está la idea de un Dios de amor, un Dios que restaura, un Dios que bendice, un Dios que salva. Y la idea, por lo tanto, del universalismo no es nueva. Ya estaba a mediados del segundo siglo. Y para muchas personas hoy en día abrazan esa idea del universalismo, pero se ha conjugado con el unitarismo y por lo tanto la formación de una iglesia universalista unitaria. Nosotros como cristianos conservadores creemos en la universalidad del Evangelio, que sí debe ser predicado a toda criatura, sí se debe hablar de Jesús a todas las personas, pero no creemos en el universalismo, que al final de cuentas todos serán salvos por el simplemente hecho de ser personas. Otro concepto en este sentido es la unicidad. La unicidad es un rechazo a la Trinidad y se encuentra en algunas ramas del pentecostalismo, aunque no lo crean. La doctrina de la unicidad enseña que el único Dios se revela en diversas formas, a veces como el Padre, a veces como Jesús y a veces como el Espíritu Santo. El pentecostalismo de la unicidad o la enseñanza de solo Jesús es un reciclaje moderno del antiguo sabelianismo o modalismo de tiempos pasados. Resurgen algunos pensamientos, postulados antiguos con un nuevo formato, pero es algo que ya históricamente se ha conocido. La Escritura habla claramente de un solo Dios, pero también de personas distintas en Dios. Estas personas interactúan entre sí. Jesús ora al Padre. Juan 17 es solo un ejemplo. Si el Padre y el Hijo no son personas distintas, entonces esta oración es simplemente un monólogo realizado por Jesús. ¿A quién se entregó Jesús en la cruz? Lucas 23:46 dice lo siguiente: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué quiso decir Juan cuando escribió? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, la Biblia enseña acerca de personas en la divinidad. Si bien la doctrina de la unicidad parece ser una mejora sobre la doctrina unitaria, todavía queda corta respecto a lo que el Nuevo Testamento enseña sobre Trinidad. ¿Qué es el triteísmo? En la Edad Media se argumentaba a favor de tres dioses todopoderosos distintos, con tres naturalezas distintas que eran uno en mente y propósito, existiendo juntos eternamente, interactuando desde tiempos pasados en perfecta cooperación, actuando juntos como un grupo divino o divinidad sobre el universo en la creación y redención. El asunto es que este pensamiento es contrario a la Trinidad, en donde se comparte una esencia. En el triteísmo son personas distintas, deidades distintas, formando un grupo divino.
coexistiendo juntos, pero siendo distintos, y participan en todo, pero siendo distintos. La expresión triteísmo se usa aquí para designar un riesgo latente en la teología trinitaria. Es sobre todo una etiqueta aplicada a determinadas interpretaciones que en la historia del pensamiento cristiano han acentuado en exceso la diversidad hipostática o entre las personas trinitarias, o no han sido capaces de hacerla compatible con la afirmación de su unidad esencial. Pensar conjuntamente la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, ambas igualmente originarias e irrenunciables, es el problema más difícil con que se enfrenta el discurso teológico trinitario. En la Trinidad son tres personas que comparten la misma esencia, un solo Dios en tres personas. Ahora, nosotros como conservadores no creemos en el triteísmo, que sean tres dioses, tres personas distintas. Ha surgido un nuevo pensamiento que es la Trinidad social, en donde acentúa la comunicación en la divinidad. ¿Cómo es que estas tres personas interactúan? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo forman parte de esto? Pero al acentuar la comunicación entre ellas también corre el riesgo de dividir la divinidad por el concepto de relación social entre ellos, la comunicación entre ellos, la relación entre ellos. Entonces se corre ese riesgo si es que se acentúa mucho el asunto de ver en las tres personas la forma en que ellos se relacionan. En el triteísmo son personas distintas, pero en ocasiones también acentuamos tanto la participación de uno que corremos el riesgo de pensar que es distinto o con esencia distinta a otro. ¿Qué es la Trinidad? Definición: es una existencia tripersonal como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Contenido de la doctrina tiene dos elementos. Por un lado, la unidad de Dios. El pasaje más conocido para nosotros lo tenemos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice: Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios desde tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando aquí se usa Jehová uno es, está usando la palabra ejad, que habla de una unidad compuesta, y por lo tanto nos da a nosotros la distinción de personas. En el Nuevo Testamento tenemos un pasaje conocido que es Mateo 28, versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si aún quitáramos nosotros este versículo conocido como la Gran Comisión, tenemos otros más. Por ejemplo, Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando Juan menciona esto en boca de Jesús, es Jesús quien está diciendo que va a rogar al Padre, a su Padre, Dios, y os dará otro consolador. La palabra otro aquí en Juan es importante porque no está hablando de otro similar, sino que está hablando de otro igual a él, de la misma esencia, para que esté con vosotros para siempre. Y en ese sentido está hablando del Espíritu Santo. Pero tenemos además otro versículo, 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Y esta es la bendición, o conocida como la bendición apostólica.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Se habla, y hay más versículos que expresan la idea de personas en la divinidad. La fórmula ortodoxa es que son 3 en 1 y 1 en 3, coeternos, coiguales, un solo Dios. Los errores al respecto en cuanto a la Trinidad tenemos el sabelianismo, que son aspectos o manifestaciones de un solo Dios, y por lo tanto esto lo toma el unitarismo. El arrianismo, que es el Hijo subordinado al Padre. Ya mencionabas que Arrio decía que Jesús tenía una esencia similar a la del Padre, pero no era igual. El triteísmo, que mantiene la existencia de 3 dioses distintos, de distinta esencia, pero nosotros creemos en la Trinidad, aunque en nuestra mente esté aún con todas las explicaciones que podamos dar alejado, creemos que hay un solo Dios en existencia tripersonal, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay una nota importante aquí. Una creencia popular entre los cristianos divide las obras de Dios entre las 3 personas, atribuyéndole una parte concreta a cada una, como por ejemplo la creación al Padre, la redención al Hijo y la regeneración al Espíritu Santo. Esto es en parte cierto, pero no por completo, porque Dios no puede dividirse a sí mismo. La esencia de Dios no se puede dividir. Caeríamos en el triteísmo. La esencia de Dios no se puede dividir, de tal manera que una de las personas trabaje mientras otra permanece inactiva. En las Escrituras se muestra a las 3 personas actuando en una armoniosa unidad en todas las obras poderosas que son realizadas a lo largo y ancho del universo como un ejado. 1. Unidad compuesta. En la creación tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la salvación tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre actuando juntos, siempre. Esta unidad no puede dividirse. Se acentúa la presencia o la actividad de alguno de ellos en algunos pasajes, pero eso no significa que las otras 2 personas de la unidad o de la Trinidad no estén actuando en ese momento. Cada uno recibe el título de Dios, Señor y Creador. Revisemos algunos pasajes. En Jeremías 31, versículo 9, leemos: Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Esto se complementa con el versículo 33, que dice lo siguiente: Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El Padre es llamado Dios en el libro de Jeremías. En Mateo 6:33 leemos: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es Jesús hablando del Padre. Romanos 1:7 dice lo siguiente:
a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Juan, capítulo 6, versículo 27, dice lo siguiente: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. También el Hijo es llamado Dios, cumpliéndose la profecía del Antiguo Testamento. Dice: Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Romanos 9:5 dice lo siguiente: de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El Espíritu Santo también es Dios. En ellos hay un pasaje que es muy conocido, cuando Ananías y Zafira llegan delante de Pedro. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No sé que te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En Efesios también, capítulo 2, versículo 22, dice lo siguiente: en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por lo tanto, las tres personas en la divinidad son reconocidas como Dios, pero también el Padre es llamado Señor. En Mateo 11:25 dice lo siguiente: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El Hijo es llamado Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 36 dice lo siguiente: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Espíritu Santo es llamado Señor. En 2 Corintios 3:17 leemos lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En consecuencia, se le llama también Señor al Espíritu Santo. El Padre es creador, eso lo sabemos. En Isaías 42, versículo 5, leemos lo siguiente: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. El Hijo es llamado Creador. Tenemos en Juan el siguiente versículo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Espíritu Santo es llamado también Creador. En el libro de Job leemos lo siguiente: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Por lo tanto, cada persona de la divinidad recibe títulos de deidad, tanto como Dios, como Señor, como Creador. Así que hay una figura
que la pueden encontrar, en donde muestra la Trinidad en este sentido. El Padre no es el Hijo no es el Hijo, ni el Espíritu es el Padre. Sin embargo, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. Se comparte una esencia única, más allá de nuestro pensamiento y razonamiento. Él es Dios en tres personas. Como tabla comparativa, comparto lo siguiente con ustedes en cuanto a los conceptos presentados hoy. Los unitarios creen en un solo Dios y en cuanto a la deidad de Cristo está negada. Es un hombre inspirado, un gran ejemplo, pero no es Dios. La unicidad, ellos creen en un solo Dios que se manifiesta de distintas formas. La principal, Jesús. De ahí su nombre, solo Jesús. La deidad de Cristo está aceptada, pero enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres formas de manifestación para el único Dios. Los triteístas creen en tres dioses que actúan en armonía. La deidad de Cristo está aceptada, pero de esencia diferente al Padre y al Espíritu Santo. Y los trinitarios, como nosotros, conservadores y cristianos, creemos en un solo Dios en tres personas, coeternas, coiguales, que comparten la misma esencia. Aquí, la divinidad de Jesús es aceptada, pero con la salvedad que dice que es la misma esencia que el Padre y el Espíritu Santo, por lo tanto, tres en uno y uno en tres. El Señor les bendiga.